Bienvenidos una vez más al aula virtual. En este caso la materia es Geometría y Trigonometría 2. Continuando con la parte 2 de las operaciones con vectores, en el video anterior trabajamos todos los métodos gráficos para sumar vectores. Vimos el método del paralelogramo, vimos el método del polígono para sumar dos o más vectores. Estudiamos la resta vectorial, que decíamos que para restar dos vectores lo que hay que hacer es sencillamente que el sustraendo se le tiene que buscar su vector opuesto y luego trabajarlo como que si fuera una suma vectorial, ya sea por el método del paralelogramo o ya sea por el método del polígono. Como finalización, en el video anterior vimos también la forma gráfica de cómo multiplicar un escalar por un vector, es decir, el producto de un escalar por un vector. Y en este simplemente decíamos que el escalar lo que hace es hacer más grande o más pequeño al vector original. Gráficamente lo que se hace es medir el módulo del vector original y luego multiplicarlo por el escalar. Si el escalar es un número entero, pues la cantidad se hace más, el vector, perdón, se hace más largo. Y si el escalar es una fracción menor a 1, entre 1 y 0, lo que se hace es un vector más pequeño. Si el escalar es un número negativo, es la misma idea, pero se le cambia el sentido al vector. Entonces, eso es lo que habíamos estudiado en la parte 1 de las operaciones con vectores. El detalle es que en esas operaciones con vectores habíamos estudiado únicamente vectores libres. Pero recuerda también que existen vectores en el plano. Como ese es un tema que ya hemos estudiado, entonces vamos a hacer una combinación de ejemplos. En el ejemplo número 1 me dice, dado los siguientes vectores en el plano, el vector A es 3,2 y el vector, la punta o el extremo del vector A que es menos 1,4 y el vector B que es el origen menos 2,4 y el extremo de ese vector que es 5,2 en el plano cartesiano, me piden encontrar el vector suma A más B geométricamente y algebraicamente. Encontrar también su módulo y su dirección. Recuerda que cuando habla de geométricamente es el método ya sea del polígono o ya sea del paralelogramo, pero algebraicamente aquí sí que vamos a utilizar papel y lápiz para encontrar dicha respuesta. Bien, lo que vamos a hacer primero que nada es precisamente ubicar ambos vectores. Para ello, primero utilizamos los dos pares ordenados del vector A. El primero está ubicado en 3,2. Recuerde que el eje horizontal es el eje de las abscisas, es el primero que se nombra, el desplazamiento a la derecha si es positivo y el desplazamiento es a la izquierda si es negativo. Y el eje vertical o eje de las ordenadas, el eje Y, es el segundo que se nombra, es decir, si es positivo, el desplazamiento es hacia arriba y si es negativo, entonces el desplazamiento es hacia abajo. Entonces, origen del vector 3,2, es decir, x, y. Nos desplazamos 3 en x y nos desplazamos 2 en y. En este punto estaría el origen del vector A. Y el extremo del vector A estaría ubicado en menos 1,4, es decir, menos 1 en X es a la izquierda y 4 en Y es hacia arriba 4 espacios. O sea que el extremo del vector está ubicado en este punto. Trazamos el vector y este va a ser el vector A. Luego lo que vamos a hacer es trazar el segundo vector. Lo primero es trazar el origen que está ubicado en menos 2, menos 4, es decir, x, y, menos 2 en x, el desplazamiento es a la izquierda, aquí,
y menos 4 en Y. El desplazamiento es hacia abajo. Por lo tanto, el origen del vector B está ubicado en el par ordenado menos 2, menos 4. Vamos con el extremo del segundo vector. Está ubicado en el plano en 5,2, es decir, X, Y. 5 es positivo en X, a la derecha nos desplazamos 5 espacios, y 2 es positivo hacia arriba en Y. Por lo tanto, el extremo del vector B estaría ubicado en este par ordenado 5,2. Trazamos el vector resultante y ya tendríamos los dos vectores en el plano cartesiano, tanto el vector A como el vector B. Bien, ¿qué es lo que me pide el ejercicio? El ejercicio me pide simplemente encontrar el vector suma A más B de manera geométrica y de manera algebraica. Y luego a ese vector A más B vamos a encontrarle su módulo y su dirección. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es, se puede trabajar ahí donde están. Aclaro desde el inicio. Si usted recuerda, en la clase anterior, en el video anterior, estudiamos el método del paralelogramo y el método del polígono. Si utilizáramos el método del paralelogramo, lo que hacemos es ubicar un punto en común, colocar los dos vectores en ese punto en común, luego trazar dos líneas paralelas y el origen con la intersección de las paralelas sería el vector suma. Si trabajásemos el método del polígono, en el extremo del primer vector se colocaría el segundo vector y luego se une cola con cabeza. Por lo tanto, podemos ocupar cualquiera de los dos métodos que hemos estudiado. Mi sugerencia es que lo trabaje en el origen, cualquiera de los dos métodos. Es decir, ya va a notar usted que las componentes no cambian aunque las trabajemos en el origen. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es desplazar el vector A hacia un punto en común, que en este caso es el origen. Luego, mediante cualquiera de los dos métodos que ya estudiamos, yo voy a utilizar el más fácil, que es el método del polígono. Este me dice que el segundo vector se dibuja exactamente en el extremo del primer vector con la misma dirección, sentido y módulo con el que aparece. Por lo tanto, el vector suma A más B será simplemente unir cola con cabeza. Origen del primer vector con el extremo del segundo vector. Y ya tenemos entonces nuestro vector A más B. Bien, en este punto aclaro lo siguiente. Visualmente, ¿cuáles son las componentes del vector A? Recuerde que el tema de las componentes, pues ya lo estudiamos. ¿Cuáles son las componentes del vector A? Las componentes serían menos 4,2. ¿Cuáles serían las componentes del vector B? En X sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y para arriba 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que sería 7,6. Ahora, note que estando en su posición original siguen teniendo las mismas componentes. Es decir, no importa que los trabajemos en el origen o que los trabajemos en la posición donde están. Porque si usted nota las componentes de A, si hacemos el método que habíamos estudiado, las componentes de A serían, como es hacia la izquierda, 1, 2, 3, 4. Sería menos 4 en X y 2 en Y, que sería precisamente lo que resulta cuando desplazamos el vector A hacia el origen. Ahora, el vector B, ahí donde está, si utilizamos el método de las componentes, que ya lo estudiamos, su componente sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en X, porque es hacia la derecha, y 1, 2, 3, 4, 5, 6 en Y. Cosa que cuando lo desplazamos,
también resulta eso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en X y 1, 2, 3, 4, 5, 6 en Y. Y si utilizáramos el método del paralelogramo, recuerde que este quedaría ubicado en el origen. Y resulta que en el origen nos diera precisamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quedaría 7 en X, y 1, 2, 3, 4, 5, 6 en Y, quedaría ubicado exactamente acá. Y se me formaría el método del paralelogramo. Significa que en conclusión no importa si se trabajan en la posición original, imagínense que ocupemos el método del paralelogramo, este sería el punto en común, este lo extendemos hacia allá, trazamos las dos paralelas y el vector suma resultante. O, si es el método del polígono, el extremo del segundo sería ubicado acá y unimos cola con cabeza. O, como es el caso, lo hacemos en el origen y la respuesta es esta. Va a notar usted que las componentes del vector suma A más B siguen siendo exactamente las mismas. Cualquier método que ocupemos, o si lo ocupamos en las posiciones originales, resulta que el vector A más B va a tener de componente 1, 2, 3 en X, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en Y. No importa que nos hubiera quedado más arriba. Siempre hubieran sido 3 espacios a la derecha y 8 espacios hacia arriba. Comprobemos esto que acabamos de decir. Matemáticamente, encontremos las componentes de A, que ya lo dijimos, ¿verdad? Menos 4,2. Bastante sencillo. Pero con el método que vimos en las clases anteriores, las componentes en A, lo que hay que hacer es el diferencial de las X, el diferencial de la Y. Recuerda que el diferencial de las X significa X sub 2 menos X sub 1 y el diferencial de las Y significa Y sub 2 menos Y sub 1. Por lo tanto, el vector A está aquí. Si sustituimos, el X sub 2 es menos 1 y el X sub 1 es menos 3. Este menos es de fórmula y el 3 es positivo, es decir, menos 1 menos de fórmula 3. Y sub 2 sería 4 menos de fórmula y el Y sub 1 sería 2, por lo tanto me quedará 4 menos 2. Significa que el vector A menos 1 menos 3 es menos 4 y 4 menos 2 es 2 positivo. Note que me quedan las mismas componentes que ya sea que estaba en el original o ya sea que lo llevemos hacia el origen. Sus componentes son 4 espacios hacia la izquierda en X y 2 unidades o espacios hacia arriba en Y. Lo mismo con el vector B, que es este de acá. El vector B, diferencial de las X, diferencial de las Y, eso significa que diferencial de las X sería X sub 2 menos X sub 1 y el diferencial de las Y sub 2 menos Y sub 1. X sub 2 para B sería 5 menos de fórmula y el X sub 1 sería menos 2, por lo tanto habría un choque de signo. Tendríamos 5 menos 2, es decir, 5 más 2, 7. Y sub 2 menos Y sub 1. El Y sub 2 sería 2 menos de fórmula y el Y sub 1 sería menos 4, es decir, 2 menos 4. 2 más 4 que sería 6. Sustituyendo, 5 menos 2, 2 menos 4. 5 más 2 es 7 y 2 más 4 es 6. Y note, 7 espacios a la derecha y 6 espacios hacia arriba. Por lo tanto, si yo quisiera encontrar las componentes del vector A más B, si el vector A es menos 4,2 y el vector B es 7,6, el vector suma A más B tendría las componentes de 3,8, como ya lo vimos en el plano cartesiano. Pero, si lo hacemos matemáticamente, lo que hay que hacer es sumar las componentes de X de A con B,
coma, sumar las componentes de y de a con b. Dicho de otra manera, ax más bx, coma, ay más by. Ax sería menos 4, más bx sería 7, el ay, sería 2, más by sería 6. Por lo tanto, el vector suma a más b, en este caso, sustituyendo, tendríamos menos 4 más 7, la suma de sus componentes, coma, 2 más 6, la suma de sus componentes en y. Menos 4 más 7, esto nos da 3 positivo, y 2 más 6, esto nos da 8 positivo. Luego, si queremos encontrar su módulo, aquí está la forma algebraica de la suma a más b. Aquí está, este es el proceso. Ahora, para encontrar su módulo, recuerde que el módulo de un vector simplemente, si ya tenemos sus componentes, y en este caso las componentes de a más b es 3,8, si ya tenemos sus componentes, lo único que hay que hacer es sencillamente elevar al cuadrado cada una de sus componentes y encontrar la raíz cuadrada. Es decir, aquí se forma un triángulo rectángulo en la cual el cateto A vale 3 y el cateto B vale 8. Por lo tanto, sería simplemente sustituir 3 al cuadrado más 8 al cuadrado. El módulo del vector a más b sería 3 al cuadrado, que es 9, y 8 al cuadrado, que sería 64. El módulo del vector a más b, 64 más 9, sería 73 unidades. Ahora, si queremos saber a cuánto equivale 73 unidades, raíz de 73, simplemente sacarle su decimal, que es 8.54. Si estamos hablando de centímetros, si cada cuadrito equivale a un centímetro, entonces el módulo de este vector, si lo midiéramos con una regla, mediría 8.50 unidades aproximadamente. Si fuera una regla, ¿verdad? Porque 8.54 en una regla sería bastante complicado representarlo. Por lo tanto, en este caso, 8.54 unidades, sea lo que sea que hayamos tomado como unidad de referencia. Luego, para encontrar, en este caso, su sentido, recuerde que el sentido, recuerde que la dirección en este caso equivale al ángulo de inclinación, ¿verdad? Y en la clase anterior estudiábamos esta fórmula, que resulta simplemente de aplicar razones trigonométricas en este triángulo rectángulo. ¿Por qué se ocupa la tangente? Porque si nosotros tenemos opuesto y adyacente, el opuesto es la y, o sea, 8, y el adyacente es 3, que sería la x. Entonces, usando razones trigonométricas, resulta que esa es la razón tangente. Pero, como lo que quiero es un ángulo, despejamos el ángulo y extraemos el arco tangente de y sobre x, es decir, del opuesto sobre el adyacente. Esta formulita ya la habíamos trabajado y por lo tanto lo único que hacemos es sustituir para encontrar su dirección en ángulo, tangente inversa o tangente a la menos 1 de y, que vale 8, sobre x, que vale 3. Acá utilizamos nuestra calculadora revisando que esté en el sistema degree. Vamos a ver que esté antes que nada, no nos vaya a pasar, el degree es el 3. Verificando que esté en degree, arco tangente de 8 tercios. Hacemos igual y aproximadamente 69.44 grados de inclinación. Y esa sería la dirección. Es decir, si nosotros usamos el transportador y midiésemos 69.4 grados, trazamos una línea imaginaria y esa sería la dirección del vector a más b.
Ahora, si con regla lo medimos, eso debería de medir 8.54 centímetros, ¿verdad? Si le damos a cada cuadrito 1 centímetro. Entonces ya tenemos geométricamente el vector suma a más b, algebraicamente el vector suma a más b, que serían las componentes 3,8. Tenemos el módulo, que solo es el teorema de Pitágoras para las componentes x, y encontradas. Y tenemos la dirección, que simplemente es el arco tangente del opuesto sobre el adyacente. Y ahí tendríamos resuelto nuestro primer ejemplo. Vamos ahora al ejemplo número 2. Dado los siguientes vectores en el plano, tenemos el vector A, que es menos 1,4, y su extremo 3,2, y el vector B, que empieza en menos 2,-4 y su extremo es de 5,2. Vamos a encontrar el vector suma A más menos B, o el vector resta A menos B, como usted quiera llamarle, geométricamente, algebraicamente, luego su módulo y su dirección prácticamente. Lo mismo que hicimos en el ejemplo número 1, pero ahora con un vector resta. Recuerde que el vector resta, el sustrayendo, lo que hay que hacer es cambiarle su sentido, más no su dirección ni tampoco su módulo. Entonces, en este caso, comenzamos colocando el vector A. Su origen es menos 1,4 y su extremo es 3,2. Trazamos el vector, esto sería el origen y esto sería el extremo. Vector quedará de esta manera. Y luego el vector B, que su origen está en menos 2, menos 4, o sea, aquí. Y su extremo está en 5,2, o sea, acá. Trazamos el vector. Esto sería el vector A. Y esto sería el vector B. Pero como lo que a mí me están pidiendo es A menos B, aquí está bastante fácil, porque al tener los dos puntos, el origen y el extremo, cuando yo quiera su opuesto, pues solo intercambiamos de posición el sentido del vector. Es decir, el origen ahora sería el extremo y el extremo sería el origen. Aquí tenemos el vector opuesto a B. De acá podemos ya ver las componentes. La componente de A, como empieza aquí, sería 4 en X, 1, 2, 3, 4, y menos 2 en Y, porque va hacia abajo, menos 2 en Y. Y las componentes para el vector menos B, recuerda que este es el origen, entonces sería a la izquierda en X, sería negativo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sería menos 7, y hacia abajo en Y sería 1, 2, 3, 4, 5 y menos 6 en Y. O sea que ya podemos ver las componentes que tienen los dos vectores. Bien, sumemos algebraicamente. Como ya encontramos su opuesto, vamos a utilizar el método más fácil, que es el método del polígono. En el origen nos traemos el vector A, y en el extremo del vector A dibujamos el vector opuesto a B, que como ya lo teníamos, simplemente lo redibujamos hacia acá. Por lo tanto, A menos B o A más menos B resulta de unir cola con cabeza, es decir, origen del primero con el extremo del segundo vector. Entonces, ahí tendríamos el vector A más menos B. Ya lo tenemos geométricamente y ahora lo vamos a comprobar algebraicamente. Encontramos las componentes de A. Para esto es diferencial de la X, diferencial de las Y. Recuerden que el diferencial es X sub 2 menos X sub 1 y el diferencial de Y sub 2 menos Y sub 1. Sustituyendo, X sub 2 sería 3, menos de fórmula, X sub 1 sería menos 1. Entonces tendríamos 3 menos menos 1, es decir, 3 más 1, 4. Y sub 2 sería el 2, menos de fórmula, y el Y sub 1 sería 4, es decir,
2 menos 4. Sustituimos y realizamos las operaciones. 3 más 1 es 4 y 2 menos 4 es menos 2. Note que es justo lo que habíamos dicho que daba. 4 espacios a la derecha y 2 espacios hacia abajo, la componente del vector A, que es el morado. Ahora encontramos la componente del vector B, diferencial de las X, diferencial de las Y. Diferencial de las X es X sub 2 menos X sub 1 y el diferencial de las Y es Y sub 2 menos Y sub 1. Ojo, cuidado acá, porque ahora estamos en el vector menos B. Por lo tanto, recuerde que ahora el origen es el extremo y el extremo es el origen. Por lo tanto, el vector menos B, cuando encontremos sus componentes, que ya las vimos cuánto es, ¿verdad? Ya dijimos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espacios a la izquierda, o sea, menos 7, y 1, 2, 3, 4, 5, 6 hacia abajo, o sea, menos 6. Entonces aquí lo que hay que hacer es que el X sub 2 va a ser este, el X sub 1 va a ser este, el Y sub 2 va a ser el menos 4 y el Y sub 1 va a ser el 2, porque recuerde que esto cambió. Estamos en el opuesto a B, por lo tanto el extremo es el origen y el origen es el extremo. Entonces esto sería X sub 2, Y sub 2 y esto sería X sub 1, Y sub 1. Entonces al sustituirlo, el X sub 2 es menos 2, el X sub 1 sería 5, el Y sub 2 sería menos 4 y el Y sub 1 sería 2. Recuerda que esto se dio la vuelta, ¿verdad? El origen ahora está en este caso, ya está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, menos 2 menos 5 es menos 7, que es a la izquierda, y menos 4 menos 2 es menos 6, que es hacia abajo, y concuerda. Ahora, pero lo que me interesa de esto era la componente de A y la componente de B, para encontrar el vector A más menos B. Entonces, el vector A, ya lo encontramos, es 4 menos 2, y el vector opuesto a B, que es menos 7, menos 6. Este es el opuesto, ¿verdad? Y le falta el signo, pero ya sabe que este es el opuesto. Ahora, para encontrar su suma, simplemente sumamos sus componentes. El vector A más menos B, simplemente sumamos AX con BX y AY con BY. Dicho de otra manera, 4 más menos 7, menos 2 más menos 6. Sustituimos y realizamos las operaciones indicadas. El vector suma A más menos B, aquí lo podemos ver, tiene 3 espacios a la izquierda y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hacia abajo. Significa que es menos 3, menos 8. Y si lo realizamos, observe que eso es justamente lo que da. 4 más menos 7 es menos 3 y menos 2 más menos 6 es menos 8. Luego, para encontrar su módulo, simplemente aplicamos el teorema de Pitágoras para estas dos componentes del vector suma. Entonces sustituimos, x al cuadrado sería menos 3 al cuadrado y y al cuadrado sería menos 8 al cuadrado. Toda cantidad negativa elevado al cuadrado se vuelve positiva, por lo tanto aquí tendríamos que menos 3 al cuadrado es 9 y que 8 al cuadrado sería 64. 9 más 64 es la raíz de 73 y si queremos saber cuánto es la raíz cuadrada de 73, equivale a aproximadamente 8.54 unidades. Si cada cuadrito vale 1 centímetro, significa que este vector suma tendría 8.54 unidades de longitud. Ya tenemos entonces la suma algebraica, tenemos su módulo y ahora solo me falta la dirección. Para la dirección simplemente ocupamos la fórmula que el ángulo de inclinación es igual a la tangente
a la menos 1 de y sobre x, y evidentemente es menos 8 y x es menos 3. Componente x, menos 3, componente y, menos 8. Sustituimos tangente a la menos 1 de menos 8 entre menos 3, ocupando nuestra calculadora. Aquí simplemente, no es necesario porque menos entre menos da más, pero bueno, 69.44 grados aproximadamente. Bien, ahí tendríamos entonces suma y resta, pero en vectores en el plano. Bien, continuamos con los ejemplos y en el ejemplo número 3 me dicen lo siguiente. Dado el siguiente vector en el plano, vector A, cuyo origen es el menos 1,4 y su extremo es el 3,2, encontrar dos veces A, es decir, el producto de un escalar por un vector, pero en este caso lo vamos a hacer en el plano. Vamos a ver si nos sale el método geométrico y el método algebraico, ¿verdad? En este caso ubicamos primero el origen del vector que está en el menos 1 en x, 4 en y su extremo que es 3 en x, 2 en y, o sea, acá. Trazamos el vector y como me está diciendo 2 veces a, acá utilizando una regla fácilmente podemos medir el cuánto tiene el módulo, duplicarlo, porque básicamente multiplicarlo por 2 y sencillamente trazar una línea que represente la misma dirección y duplicar este vector. Pero si lo hacemos en el caso en el plano, lo que vamos a hacer es no utilizar una regla, porque eso no siempre es válido, sino que lo que podemos hacer es encontrar precisamente su módulo, ya numéricamente cuánto equivale su módulo, sin estar utilizando una regla. Para ello, lo que hay que saber son las componentes de la x y las componentes de la y. En este caso, el módulo de este vector va a ser el diferencial de las x al cuadrado más el diferencial de la y al cuadrado. Básicamente, según la geometría analítica, la distancia entre los dos puntos, ¿verdad? Delta x, recuerde que es x sub 2 menos x sub 1 y delta y es y sub 2 menos y sub 1. Sustituyendo, x sub 2 sería 3 menos de fórmula, el x sub 1 sería menos 1. Habría choque de signos porque menos por menos daría más. El y sub 2 sería 2 menos de fórmula y el y sub 1 sería 4. Si sustituimos, tendremos lo siguiente. X sub 2, 3 menos menos 1, y sub 2, 2 menos 4. Resolviendo, 3 menos menos 1, esto es 4, y 2 menos 4, esto es menos 2. Toda cantidad negativa elevada al cuadrado se vuelve positiva. 4 al cuadrado sería 16 y menos 2 al cuadrado sería 4. Tendríamos entonces la raíz cuadrada de 16 más 4. 16 más 4 es 20. Y en este caso, la raíz cuadrada de 20 unidades tendría el vector A. Pero como yo no quiero el vector A, sino que quiero el doble del vector A, en este caso sencillamente vamos a decir que si el vector A, su módulo, es raíz de 20 unidades, entonces 2 veces el vector A va a ser igual a 2 veces la raíz de 20 unidades. Y si planeamos utilizar instrumentos de medición, lo único que tendríamos que hacer acá es multiplicar 2 por la raíz cuadrada de 20. Y en este caso es 4 veces la raíz cuadrada de 5, que es 8.94 unidades. Si cada uno es un centímetro, pues 8.94 centímetros mediría el vector 2 veces A. Entonces lo que hay que hacer es trazar una línea prolongada que denote su dirección y simplemente duplicar, que esto vale raíz cuadrada de 20, entonces duplicarlo por 2, ¿verdad? Trazamos la línea y lo hacemos 2 veces más
grande, es decir, con 8.94 unidades, si trazáramos con regla, ¿verdad? Ahora, algebraicamente, si queremos demostrar que esto es cierto, mire el punto donde inicia y mire el punto donde finaliza. Componentes del vector A. 1, 2, 3, 4 a la derecha. 1, 2 hacia abajo. 4, menos 2, componentes de A. Ahora, si el vector 2 veces A, entonces evidentemente es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hacia la derecha y 1, 2, 3, 4. Yo creo que es bastante obvio de dónde sale esas componentes. Simplemente es de multiplicar el escalar 2 por las componentes del vector original. Entonces, si lo demostramos, si las componentes de A, diferencial de las X, diferencial de las Y, diferencial es X sub 2 menos X sub 1, Y sub 2 menos Y sub 1, el X sub 2 es 3 menos de fórmula, el X sub 1 es menos 1, el Y sub 2 es 2 menos de fórmula, el Y sub 1 es 4, 3 menos menos 1 es 4 y 2 menos 4 es menos 2. Si tenemos las componentes de A, que es 4, menos 2, si quisiéramos las componentes de 2 veces A, lo único que hay que saber es que el escalar multiplica únicamente a cada uno de los términos de las componentes. Por lo tanto, 2 veces A va a ser lo mismo que decir 2 veces las componentes de A, es decir, 2 veces 4, menos 2. Aquí distribuimos el multiplicador en cada una de las componentes y me quedará simplemente 2 por 4, 8 y 2 por menos 2, menos 4. Cosa que lo comprobamos si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades a la derecha y 1, 2, 3, 4, pero hacia abajo y por eso es negativo. Ahora, si lo queremos hacer desde el inicio, podemos decir simplemente que un escalar multiplicado por un vector es decir, el escalar por las componentes de dicho vector. Entonces, si distribuimos el k por la componente de x y la k por la componente de y, podemos decir sencillamente k por x2 menos k por x1, k por y2 menos k por y1. Saldría un poco más largo, pero la respuesta es exactamente la misma. Como k vale 2 porque es el escalar, el x sub 2 vale 3 menos 2 por el x sub 1 que vale menos 1, 2 por el y sub 2 que vale 2, menos 2 por el y sub 1 que vale 4. Al sustituir tenemos esto y ahora solo multiplicamos. 2 por 3 es 6, menos 2 por menos 1 es 2 positivo, tendríamos 6 más 2, 2 por 2 es 4 y menos 2 por 4 es 8. 4 menos 8 sería menos 4. 6 más 2 es 8 y 4 menos 8, esto es menos 4. Y nos vuelve a dar exactamente la misma respuesta. Conclusión, multiplicar un escalar por un vector, cuando nosotros conocemos las componentes del vector original, simplemente el escalar multiplica a cada componente de dicho vector. Y ahí podemos, ya sabemos que si es un número entero, se hace más grande. Si es un número entre 0 y 1 fraccionario, se hace más pequeño. Si es un número negativo, lo único que cambia es el sentido y se alarga o se hace más chica, y etcétera, etcétera. Entonces aquí tendríamos los ejemplos de las operaciones con vectores, pero ahora en el plano. Bien, lo que recomiendo es ver los dos videos, tanto el video número 1, que solo explicamos gráficamente, como el video número 2, que explicamos gráfica y algebraicamente. Bien, esto sería todo y nos vemos en la siguiente clase.